Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Precisamente en estos momentos vamos a conectarnos a ese bello estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Pues como ya es costumbre, el día de hoy vamos a tratar dos temas interesantes. El primer tema va a ser acerca de la genética del evento vascular cerebral y el segundo tema va a ser acerca de ataxias. Así es de que, doctora, pues vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué nos puede decir usted acerca de la genética del evento vascular cerebral, doctora, por favor? Bueno, primero debemos de definir a qué llamamos evento cerebral vascular. Y esto comúnmente en la población se identifica como embolia o infartos cerebrales. Entonces, también puede ser un derrame cerebral, ya sea un problema por isquemia, que no alcance a llegar bien la irrigación sanguínea, o por un problema de hemorragia cerebral. Y estos dos términos se engloban en la palabra de evento cerebrovascular. Y hay que recordar que hay diferentes condiciones genéticas que nos pueden predisponer a este tipo de eventos. Generalmente, cuando pensamos en esta terminología, pensamos en personas de la tercera edad, adultos mayores, pero estos eventos pueden ocurrir tanto en etapas tempranas de la vida como en etapas tardías. Entonces van a haber diferentes síndromes que nos van a condicionar un riesgo para esto. Hay que recordar que en los programas anteriores ya hemos hecho mucho hincapié en que los síndromes genéticos no necesariamente son enfermedades, es decir, la mayoría son condiciones genéticas causadas por la variación anormal de los genes y que nos van a predisponer a diversas enfermedades. Entonces, dentro de esta predisposición a las enfermedades, nos pueden predisponer algunos de estos al evento cerebrovascular. Dentro de los síndromes que dan mayor riesgo, pues van a haber una categoría en donde hay alteraciones en los elementos de la sangre y se pueden predisponer a que haya coagulación de la misma o al contrario, que haya problemas de coagulación y por eso te lleven a una hemorragia. Pero también hay otra forma en donde hay alteraciones en los vasos, es decir, cuando se formaron estos vasos sanguíneos que pues tienen que llevar la sangre con el oxígeno a las neuronas, tenían ciertas alteraciones y por lo tanto predisponen a ya sea a ruptura, a formación de aneurismas. Por ejemplo, los aneurismas, para que nos quede un poco más claro, sería como si del vaso se empezara a dilatar una parte de ese vaso, a inflar como si fuera un globito, pero solo una parte. Y entonces llega un punto en donde es tan delgada esa pared del vaso en esa área que se puede reventar. Entonces, esa sería pues la definición más práctica para un aneurisma. Entonces, diversas condiciones genéticas van a predisponer a estas alteraciones y por lo tanto el identificarlas antes de que se tenga el problema nos permite en algunos casos incluso evitar este tipo de complicaciones. Por ejemplo,
un segundo para ver algunos datos. Bueno, lo que ya mencionábamos de que puede ser tanto isquémico como hemorrágico, y la proporción es la mayoría van a ser isquémicos y algunos cuantos son hemorrágicos. Los que nosotros hablábamos de la disección de las arterias, de los aneurismas, corresponderían a estos casos que son hemorrágicos y que representan pues a nivel internacional el 17% versus el isquémico, que es el 83%. Que hay que recordar que en el isquémico pues generalmente se puede formar una placa de grasa, que sería una placa de un ateroma, y ir obstruyendo el vaso hasta que ya no permite que haya flujo sanguíneo, y por lo tanto da esta isquemia en esa región cerebral. Entonces, allí intervienen muchísimos factores, como hemos mencionado en programas anteriores, que se pueden considerar multifactoriales, como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Ya todos estos factores estarían interviniendo. Sin embargo, van a haber factores que que no son modificables, y dentro de estos encontramos los factores genéticos. Por ejemplo, para el evento vascular isquémico, la concordancia en gemelos idénticos, es decir, que ambos gemelos idénticos presenten el evento, es del 60%. Esto nos habla que esos factores genéticos tienen un papel muy importante, y también nos habla de que el ser hermano de alguien que tiene este tipo de complicaciones te da 2 a 3 veces más riesgo que en la población en general. Y en el caso de el evento vascular cerebral hemorrágico, el riesgo es 5 veces más, es decir, tiene más factores genéticos todavía el evento vascular cerebral por hemorragia, porque aquí se requiere, por ejemplo, la formación del aneurisma y que se rompa este aneurisma, o bien problemas en la coagulación de la sangre, o sea, unos factores en donde es todavía más claro el papel de la genética. Entonces, dentro de los factores de riesgo en general para el evento vascular isquémico está pues la inflamación, los problemas en coagulación, en la función endotelial, algunos polimorfismos y algunas condiciones. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre las condiciones. Y en la parte del evento hemorrágico, pues están las malformaciones, que eran estas alteraciones en la estructura de los vasos sanguíneos con las que ya se nace, la integridad de la pared del cerebro y de la pared vascular de estos vasos cerebrales, pues, y también la propensión para que se extienda este mismo evento. Entonces, son bastantes los factores que podríamos estar mencionando de manera multifactorial, incluso los polimorfismos que te dan un riesgo, pero que como tal es solo un factor de riesgo, no es algo determinante. Sin embargo, ya hablando a nivel de los padecimientos que te pueden predisponer, pero con un riesgo muy alto, o sea, no siendo casi factores determinantes, pues tenemos varios síndromes. Entre ellos tenemos una enfermedad que se llama CADASID y otras enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la homocistinuria. También tenemos las malformaciones
cerebrales cavernomatosas y tenemos otras enfermedades, por ejemplo, la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Esta sería el síndrome de Osler-Weber-Rendu. Existen muchas condiciones genéticas que pueden llevarnos a estos datos. Vamos a dar ejemplos por el corto tiempo que se tiene en este programa de algunas de estas solamente. Por ejemplo, en la enfermedad de Osler-Weber-Rendu se suelen ver telangiectasias, que son esas como arañitas vasculares que se pueden ver por debajo de la lengua, por atrás de los lóbulos de la oreja, y estos pues ya serían datos que nos orientan a buscar estas alteraciones por ver malformaciones a nivel gastrointestinal o a nivel cerebral, que de encontrarse se podría prevenir este tipo de eventos. También hay otras patologías como la enfermedad de Fabry, que esta es ligada al cromosoma X y que es por el déficit de una enzima que es la alfa-galactosidasa. Y bueno, esta va a afectar tanto a vasos grandes como vasos pequeños, y va a haber ciertos órganos en donde va a ser más fácil identificar los datos. Por ejemplo, estos pacientes suelen tener dolor, se llaman parestesias, que es como esa sensación de hormigueo, pero se acompaña también de dolor en las extremidades, esto principalmente cuando realizan ejercicio o en los cambios de temperatura. También van a tener unos lunares muy característicos que son de color rojo, pero de un color rojo vino, porque hay que diferenciarlos de otros tipos de lunares que son más comunes, que se llaman manchas rubí. Entonces sí hay que diferenciar este tipo de datos. También van a tener alteración a nivel renal y son muy propensos a los eventos vasculares cerebrales, y entonces en pacientes relativamente jóvenes que han tenido esto, o pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales de repetición, o que tienen el antecedente familiar de este tipo de enfermedad, porque ahí sí ya el evento vascular cerebral ya se considera como una patología. Entonces son personas que deben de ser valoradas detalladamente por un genetista o un neurogenetista, porque hay pruebas muy específicas que se requieren para concluir cualquiera de los síndromes. Es bastante amplio este tema, entonces si no es tan fácil resumirlo para el programa. Sin embargo, les recordamos que en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Odri Neurogenética, o en nuestra página, pueden acceder a un resumen un poco más extenso, incluso para que puedan consultar pues, los criterios para los diagnósticos de estas condiciones. Pues interesante lo que nos está entregando el día de hoy, doctora. Y bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es precisamente acerca de las ataxias. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre esto, por favor? La ataxia es la inestabilidad al movimiento. ¿A qué movimientos? Bueno, pues de lo más común que podemos observar en la marcha, pero no solo es inestabilidad al movimiento de la marcha, sino que cuando agarras algún objeto, también cuando para el habla, para los movimientos oculares, es decir, todo esto se puede ver comprometido en una enfermedad que se llama ataxia. La ataxia puede ser como tal solo el síntoma, o sea, esa inestabilidad, o puede ser parte de condiciones
ya patológicas y puede ser hereditaria o puede ser adquirida. Dentro de las ataxias hereditarias es bastante complejo porque existen todas las formas de herencia, es decir, la herencia directa sería una herencia mendeliana, o bien también herencia mitocondrial, se pueden encontrar dentro de estos padecimientos. Entonces, la principal recomendación es que ante cualquier síntoma de inestabilidad en el movimiento, consulten tanto al neurólogo como al médico neurogenetista, porque van a haber causas que puedan ser reversibles, causas de ataxia. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 puede ser una causa reversible de ataxia. Hay personas que tienen intolerancia al gluten, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, y que su única manifestación pudiera comenzar con esto de la ataxia. Hay otras formas como deficiencia de vitamina E y otras condiciones que pueden ser adquiridas, que también pueden dar datos de ataxia. Sin embargo, incluso problemas autoinmunes. Sin embargo, sí se debe de realizar una exploración muy detallada y una historia familiar específica para poder identificar si se trata de una forma adquirida y si es adquirida, si es reversible o no, y si se trata de una forma hereditaria, pues saber quiénes son los que están en riesgo, cuál es la evolución que presenta estos padecimientos, ver si se puede disminuir esta evolución o qué complicaciones o secuelas se pueden evitar. Entonces sí es bastante amplio este tema, porque incluso se puede presentar desde bebés las alteraciones de la ataxia, dependiendo de la causa. Sí, hay diferentes grupos de edades en donde se presentan dependiendo de la causa. Entonces, en base a esto, pues tenemos que diferenciar la edad de inicio, si inició desde niños o si inició en una etapa adulta, si el curso es agudo o es crónico, es decir, que se lleva pues un tiempo considerable, si es, como les mencionaba, adquirida o hereditaria, y de ser hereditaria, pues qué tipo de patrón de herencia está presentando, es decir, qué otros familiares han estado afectados, cómo ha sido la evolución de ellos. Muchas de estas patologías son muy lentamente progresivas y suelen presentar otro tipo de sintomatologías también. Entonces, dentro de las causas, por ejemplo, en niños de una ataxia aguda, pues pueden ser tumores, infecciones, trastornos en la mielinización cerebral, puede ser por intoxicación de ciertas sustancias, también pueden ser por malformaciones y también pues lo que compete más al tema que yo les quiero platicar, pues por herencia, y ahí tenemos que algunas pueden ser incluso intermitentes y se pueden acompañar de otros datos como epilepsia o mareos u otras alteraciones que vayan presentando. Dentro de las que son pues ya crónicas, tenemos las malformaciones, las ataxias hereditarias, ataxia telangiectasia, la enfermedad de Rossi-Levy, el síndrome de Marinesco-Chodgren, trastornos degenerativos del sistema nervioso central, donde tenemos las ataxias espinocerebrales, y estas ataxias se subdividen en más de 200 tipos, entonces pues por razones obvias no vamos a hablar de cada uno de estos. Hay otras como la enfermedad de Pelizaeus-Marx-Bacher, y esta enfermedad se suele acompañar con problemas del aprendizaje y otros datos muy específicos que puedes encontrar
en la imagen, en la resonancia magnética. Entonces sí es importante pues considerar que es un tema muy amplio y que se requiere de una evaluación muy detallada, y que para poder hacer esa evaluación tan detallada pues se requiere un conocimiento de la mayoría de estas condiciones. Si tú no sabes que existe esa enfermedad como médico, pues muy probablemente nunca la llegues a diagnosticar, aunque el paciente tenga esa condición. Pues por eso es importante que la evaluación sea tanto por un médico neurólogo como por un médico neurogenetista, ya que es bastante complejo, y a la exploración en un principio se pueden parecer mucho a algunas de estas condiciones, pero su evolución, su tratamiento y los riesgos para los demás familiares es muy distinto. Entonces, a veces podemos tener el miedo de que otros familiares lo vayan a presentar, y quizás ese es un miedo infundado, y como tal, si nos acercamos realmente a una valoración, podemos descartar esa inquietud y corroborar que no hay otro miembro de la familia que va a estar afectado por estas alteraciones. También puede haber problemas oculares. Eso es muy importante a la hora de la evaluación, porque pudiera aparecer enfermedades distintas. De hecho, por ejemplo, en algunas formas que son hereditarias, no necesariamente hay otros familiares afectados. Puede ser el caso de la ataxia de Friedreich, que se hereda autosómica recesiva, y que pues en la familia son sanos, pero los papás portan la información y el hijo desarrolla este tipo de alteración. Por ejemplo, la ataxia de Friedreich, es importante mencionar que generalmente no comienzan con los problemas de inestabilidad de la marcha, sino que comienzan con curvaturas anormales en la columna vertebral, que generalmente es escoliosis, una escoliosis severa. Empiezan con deformación en el arco del pie, que les da un pie cabo. Entonces, son alteraciones que los papás pues realmente ignoran que vaya a estar asociado con algo neurológico. Entonces es muy importante saber que estos datos, seguidos de alteraciones en la marcha, en el habla, pues deben de acudir a un médico neurogenetista para valorarse, que hay otros órganos que van a estarse afectando, y que hay tratamientos que, aunque no curan en este momento, por ejemplo, esta enfermedad, sí permiten disminuir la progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces es muy importante la evaluación, que siempre sea multidisciplinaria. Esto permite que se llegue a un diagnóstico certero y se pueda mejorar realmente las condiciones de los pacientes y de la familia. Pues interesante los dos temas que nos acaba de entregar, doctora. Le queremos agradecer pues el que comparta su conocimiento y su experiencia a través de los micrófonos de Radio Clareta América. Doctora, muchas gracias. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, por favor, si tiene algún comentario con la doctora, por favor sígala en sus redes sociales, en Facebook, vaya a la página principal de la doctora, y ahí va a poder encontrar todas las plataformas sociales para que pueda usted tener más información. Doctora, ¿nos puede recordar su página web, por favor? Sí, es www.odry-intermedio neurogenética.com. O sea, que diga odry-neurogenética.com. Perfecto. Y ahí usted va a poder ver también pues todo el material que tiene la doctora Elizabeth. Muy bien, pues gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana. Mi nombre es Jorge Salazar, le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Clareta América.